Bueno, buenas tardes a todos y disculpas por este pequeño retraso debido a la Renfe. Tengo hoy día, esta tarde, la satisfacción de presentar a José María Amo, que es polarista, diríamos yo, en un lenguaje coloquial, porque empezó a tener contacto con el mundo polar hace ya pues casi 40 años, en el año 82 sin casi, con motivo de la primera expedición española a la Antártida, a bordo de la goleta Idus de marzo, en la que intentó participar. Actualmente es miembro de la Asociación España en la Antártida, que preside en la actualidad. Participante de las primeras y segundas aulas de estudios antárticos en la Escuela Diplomática en los años 86 y 87. Fundador y presidente de la Asociación Desafío Hipatia, en los que diseñó un barco de investigación oceanográfica para las zonas polares, con un funcionamiento exclusivamente con energías renovables. Miembro fundador y expresidente de la Asociación GLACMA, y que es más o menos Glaciares Quirocast y Medio Ambiente, la cual utiliza los glaciares del Ártico y la Antártida como sensores naturales de calentamiento global. Patrono, fundador y vicepresidente de la Fundación Polar Española, ha puesto en marcha desde su dirección en la Fundación el diseño, construcción e instalación de la futura base española de investigación en el Ártico, es decir, ya en el norte. El Centro de Información y Documentación Polar Español, en el que se recopilan, custodian y se ponen al servicio de los interesados la documentación histórica de la relación de España con las regiones polares y la puesta en marcha del proyecto San Telmo 1819-2019, cuyo resultado de las investigaciones para la localización de sus restos presentamos hoy aquí. Es un tema muy interesante y, de luego, el que conoce la Antártida siempre intenta volver. Yo tuve esa suerte de ir, cuando estaba en el Ministerio de Defensa, en las navidades del año 2000, a visitar las dos bases españolas, Juan Pablo I y la del Ejército de Tierra. Y bueno, aquello es una cosa increíble. Yo es la primera vez en mi vida que he visto el silencio total. Y también pensando que si el barco me dejaba allí en tierra, al día siguiente ya no había persona. Con esto te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido varios años de investigación los que hemos llevado a cabo en esto. Y lo que sí quería, bueno, pues es comentaros que... Vale. Posiblemente algunos que hayáis estado en la Armada, en el Museo Naval y ligados con los barcos conoceréis a Francisco Fernández González. Francisco Fernández González fue la persona que a mí por primera vez me habló del San Telmo y lógicamente pues me gustaría empezar esta conferencia pues agradeciéndole aquella información. Era un hombre enamorado de los barcos. De hecho, fue con él con el que empezamos a diseñar, construir y poner en marcha ese proyecto de un barco de investigación oceanográfica para las zonas polares. Este fue un proyecto que auspició la UNESCO y que cuando empezamos en 2007 con ese proyecto, pero ya cuando entramos en el año 2011, 2012 con el tema de la crisis, este proyecto, pues la verdad que se vino abajo. Ya habíamos hecho incluso el modelo de experimentación para el canal hidrodinámico del Pardo y años después lo que hicimos fue recuperar todo el trabajo que se había hecho para aplicarlo a la base de investigación que queremos hacer en el Ártico. Tenemos ahora mismo 200 empresas que participan en el proyecto, participa la COE, el Club de Exportadores e Inversores de España, el Foro de Marcas Renovadas de España, las multinacionales por España. Es decir, que es un proyecto que va a ser tal y como fue este original, en el que queremos sacar adelante el talento que tenemos en este país, que es mucho, aplicando todas las tecnologías y materiales construidos en España. Entonces, os habréis visto que hemos puesto en el proyecto este San Telmo 2. Y parece una cosa rara, porque si el San Telmo ha sido el San Telmo toda la vida, el San Telmo 2 no ha existido. ¿Por qué hemos puesto San Telmo 2? Pues para aclarar una cosa de la que no hemos encontrado explicación, además. España, como país signatario del Tratado Antártico, en la reunión de Praga presenta una notificación para que se custodien, se protejan los restos del San Telmo en la Antártida. Esos documentos que se presentan están ahora como San Telmo 1.
Algo que, bueno, nosotros cuando empezamos nuestra investigación ya volvemos a estos documentos porque tienen una prueba irrefutable del descubrimiento y la situación del San Telmo, pero nosotros cuando empezamos con este proyecto pues nos fuimos al libro de Oyarzábal, donde están la lista de los barcos de la Armada. Y ahí encontramos que efectivamente hay un San Telmo I, que es este barco, que es de la escuadra de Oquendo, y un San Telmo II, que es el navío de 74 cañones del Ferrol, que se perdió a manos de los Porlier, se perdió en el Cabo de Hornos. Y que realmente este San Telmo es el San Telmo II. No entendemos por qué España presenta un documento ante el Tratado Antártico con el nombre de San Telmo I. No hemos encontrado la respuesta. Hemos preguntado a todo el mundo y no hemos encontrado. Bueno, normalmente, bueno, pues nosotros fuimos a buscar pues las fuentes siempre buscando los documentos originales. Esto fue una cosa que Paco siempre nos dijo, dice, no, aunque leáis, aunque veáis, aunque haya muchas cosas, ir siempre a buscar la fuente original. La fuente original es la única que vale y lo demás. Pero bueno, es siempre recurrente ir a Cesario Fernández Duro, que lógicamente, bueno, fue un gran investigador, y efectivamente, él sí habla de lo que era el San Telmo, este barco, problema que teníamos con las colonias y cómo se prepara una gran escuadra, que al final no llega a salir, pero sí se prepara otra escuadra, la División del Mar del Sur, donde está el San Telmo, y que el 11 de mayo, bueno, pues sale de Cádiz. Hay muchos documentos sobre esta preparación de la escuadra, sobre la salida de San Telmo, están todos documentados, no hay ninguna duda de que esto sea así. Sí hubo un cambio en la Armada, la persona que pasa de ser segundo del San Telmo pasa a ser primero el Alejandro, y bueno, pues sale la escuadra y, pues, bueno, sigue contando Fernández Duro, bueno, pues el barco tiene una serie de averías al paso del estrecho, tiene pues, un mar muy malo, los barcos de la Armada ya estaban en una situación bastante pésima, faltos de carena, y bueno, pues este barco, según Fernández Duro, pues tiene unas averías, según él, es en el timón, en el timón, en la arboladura, no, en la verga mayor y en el tajamar. Bueno, él nos cuenta esto que es muy conocido no lo pone como un dato, un documento o algo, pero sí hace referencia a que esa mala imagen del navío al propio Pourlier le da una desacción tremenda, ¿no? Y ante pues, su amigo Francisco Orpeliu le dice que se despide de él diciendo que probablemente hasta la eternidad. No hay un documento sobre este tema. Creemos como Cesario Fernández Duro que, bueno, eran personas de crédito a las que se le puede hacer caso. Evidentemente arriba a Cádiz, el Alejandro, porque al pasar la equinoccial está ya en tan mala situación que da la vuelta, y de hecho está documentado. Y hay una cosa que tenemos ahí dudas, y es en esas averías que tiene el barco. Fernández Duro nos dice que tiene esa avería en el timón, en la verga mayor y en el tajamar. Bien, hay un documento que sí dice que tiene averías en el timón, en el tajamar y en la arboladura. Sin embargo, hay otra serie de documentos que lo que nos dicen es que tiene la avería en la verga mayor y en el timón, exclusivamente. No hemos podido, evidentemente, saber cuáles son los unos u otros. Es posible que Fernández Duro tuviera los dos documentos, hiciera un poco de collage entre ellos y la verga mayor lo tomara como arboladura y firmara la avería del timón. La del tajamar no aparece en ningún otro documento. En los primeros documentos la avería del tajamar no aparece. No sabemos si una avería en el tajamar tiene que ser, entiendo, muy escandalosa,
como para verla desde otro barco. O es una avería de que le falta, vamos, casi media proa como para asegurar que tiene una avería en el tajamar. Pero nuestra investigación, la verdad es que hemos llegado, es hasta donde hemos podido llegar. El barco, evidentemente, desaparece. Este documento, vais a perdonar que no lo pueda presentar porque no sabemos dónde hemos podido hacerlo. El barco sí se da de baja por una Real Orden del 27 de diciembre de 1821. Este documento está en la Biblioteca Nacional. Está en lo que ahora es el Boletín Oficial del Estado, lo que era antes la Gaceta de Madrid. En la Gaceta de Madrid aparece este documento. No sabemos la verdad, lo estamos cambiando. Y bueno, este documento lo traigo un poco como curiosidad, y es que sin gafas no veo. Este es José Ruiz de Alda, demanda a Pourlier. Cuando el barco, el San Telmo, donde iba Ruiz de Alda a tomar posesión de un puesto importante ahí en las colonias, Pourlier no lo deja embarcar en el San Telmo. Entonces le hace ir de vuelta con el Alejandro a Cádiz, y entonces le demanda. Lo demanda sin saber que al fin y al cabo le ha salvado la vida. En aquellos casos viajaban con sus familias, todos sus enseres, incluso ya, bueno, en esta época a lo mejor ya no, pero con esclavos, que viajaba con todas sus posesiones. Y hay un documento que sí hemos encontrado, que sí es cierto que el rey prohíbe, hay un edicto del rey en el que prohíbe viajar a civiles dentro de los barcos de guerra. Con lo cual parece ser que puede ser basado a lo mejor en ese documento en el que Pourlier a lo mejor no le deja embarcar. Bueno, hubiera acabado todo ahí, sencillamente. Es decir, es un barco que en el Cabo de Hornos, bueno, pues desaparece, se le da de baja a sus individuos, a su tripulación, los herederos pues cobran sus finiquitos y demás, y si no fuera por este documento, esta es una carta en el que nos dice que es uno de los dos datos. Solo hay dos datos en toda la historia que dicen que el San Telmo estuviera en la Antártida. Este documento existe, vamos, es este mismo, está la traducción. Es el documento, esta es el cuaderno de navegación del Cora, en el que Fildes describe lo que ha visto. Que yo creo que no lo ha visto. Tal y como lo escribe, es solamente algo que él conoce, no es una visión de él. Exactamente. Está él y Wedel. Wedel también nos escribe en su libro, ese libro está en el Museo Naval. Ahí nos cuenta Wedel, por cierto es un libro que está traducido, en el viaje hacia el Polo Sur, y ahí sí nos cuenta él que hay que habían visto diversos restos de un naufragio en las Islas Occidentales, al parecer del maderamen de un barco de 74 cañones, que hace posible que sean los restos de un barco de guerra español de ese porte desaparecido desde el 1818 cuando iba hacia Lima. Son los dos datos que cambian un poco la historia, de un barco que ha desaparecido a un barco que al parecer sus restos se han encontrado en otro sitio. ¿Qué pusimos nosotros en marcha? Pues dándole credibilidad, lógicamente, como se le ha dado a lo largo de la historia los dos documentos, pues pusimos un proyecto de investigación en marcha. ¿Qué hicimos? Poner sobre todo tres líneas de investigación. Una primera, que era conocer exactamente las características físicas del barco. Si vas a buscar un barco, lo que tienes que tener es un conocimiento muy grande de cómo era el barco, para cualquier pieza que puedas encontrar, pues saber si es del San Telmo o puede ser de otro barco. Afortunadamente, la Armada, bueno, tiene una documentación y unos archivos que, francamente, yo imagino que vosotros lo sabréis,
que son impresionantes, donde puedes encontrar todo. Entonces, no ha habido ningún problema en conocer exactamente, y esto me lo decía Paco, dice, tienes que hacer un estudio que se llaman ellos, los ingenieros, un estudio clavo a clavo y tabla a tabla de ese barco. Bueno, nada. Y evidentemente no es fácil, no es difícil. Bueno, ¿dónde está el Cabo Shearer? El Cabo Sirref en Antártida. ¿En qué sitio? El Cabo Sirref está en la isla de Livingston. En la isla Livingston está el Cabo Sirref. Pero de eso ya verás lo que nosotros hemos hecho. Entonces, hay un reglamento que se hizo porque la ingeniería entonces era de un nivel impresionante. No nos creamos ahora que por muchos ordenadores, muchas cosas, no había una ingeniería muy seria en aquella época. Y teníamos pues, a Romero Landa, que fue el máximo exponente de la ingeniería naval española y que pues, hizo un reglamento de maderas y que nos ha dejado estos años donde, bueno, es que no hay, vamos, ninguna duda de cómo se puede identificar un barco, con sus gruesos, con sus maderas, con la clase de madera. Nos cuenta en ese reglamento que si en el norte se utilice pino de una manera, que si no hay que se utilice... Es decir, no, hay un conocimiento ahora mismo de ese barco que no, de cualquier pieza que se encontrara de un barco, del que fuera, se podría identificar si es del San Telmo o no. No habría ninguna duda. Hay algo que sí que juega además en favor de este proyecto a la hora de localizarlo, y es que no hay conocimiento de ningún barco de ese porte desaparecido en la Antártida. ¿No? Encontrar alguna barca ballenera, algún ballenero de 30 metros. Sí, no hay nada así. Hay otro documento que es el de donde están los clavos, si eran redondos, si eran cuadrados, si eran de madera, si eran dónde iban colocados cada uno. Es decir, que eh, en ese sentido no hay ninguna duda en que hay un conocimiento enorme del barco para definir si cualquier resto pudiera ser o no pudiera ser San Telmo. Otra parte que nosotros hemos hecho ha sido pues generar, lógicamente, un registro de ese fondo marino. Este barco, como la mayoría de barcos, no suelen, a ser que sea en combate, tipo la fragata Mercedes o algo así, evidentemente, pues de un cañonazo explota Santa Bárbara y se va al fondo, pues a lo mejor en un fondo de 500, 1000 o 2000 metros, pero el resto de barcos siempre han naufragado muy cerca de la costa. ¿Por qué? Porque tenían un calado depende del tipo de barco, entre 10 y 20 metros, con lo cual tenían que estar muy cerca de la costa para poder embarrancar, a no ser que se desaparecieran. El sistema que hemos visto y de trabajo no es nada espectacular. No hemos hecho nada del otro mundo. Hemos utilizado, buscado y montado un proyecto que ahora como no podemos sacarle de aquí, pero bueno, es muy sencillo. Hacer batimetría, hacer magnetometría, sobre todo primero, por ver cómo es ese fondo donde nos podemos encontrar, porque las cartas de navegación que hay allí próximas a la costa, la verdad es que dejan mucho de desear, son muy someras. Entonces, primero habría que hacer un estudio y, francamente, no hacer nada revolucionario, es decir, algo tan sencillo como lo que se ha hecho siempre. Tenemos que tener en cuenta que es un barco con 75 cañones de una media de 2000 kilos. La huella magnética que deja eso es tremenda. Entonces, con las tecnologías que hay ahora mismo, sería muy fácil encontrar esos restos siempre que los encuentres, que llegues al sitio. Que es el gran problema. Entonces, la tercera línea de investigación que hemos llevado pues, está dirigida evidentemente a el estudio que hemos hecho de las pistas que ha habido diseminadas a través de la historia. En principio parece, todo el mundo se ha fijado solamente en dos. Son las dos, una la que nos da Weddell, y no se ha tardado más. Pero nosotros encontramos una más, francamente, son estas, ¿no?
y estas, pero hay una más, y es esta. En otra página de su libro, Weddell nos dice que, y nos cuenta, esto está aquí en esta traducción, cómo se descubre la Antártida y cómo el capitán Smith llega allí. No cuenta nada de los restos en ese sentido, pero nos deja una pista muy curiosa, y es que dice que este fragmento que él escribe en su libro está sacado del cuaderno de bitácora del Williams, del barco que había descubierto la Antártida, y que se habían publicado una serie de estos en la Gaceta Literaria de las Bellas Artes, que se llama en inglés, estaba el cuaderno de bitácora. Bueno, pues claro, evidentemente pues nos fuimos allí a buscarlo. Bueno, pues no era el cuaderno de bitácora, pero sí nos puso en camino de una serie de personajes que eran contemporáneos de Smith, con el que habían tenido trato y que han sido. Y uno es, bueno, William Smith, lógicamente, el protagonista de la historia, es Henry Sirleaf, que era la persona encargada por el almirantazgo británico en la zona del Pacífico, y al que Smith le cuenta, bueno, pues sus aventuras, que vamos a ver ahora. John Myers, que era un empresario inglés que contrata a William Smith. William Smith es un marino mercante que tiene un barco que lo que hace es hacer portes, como que dice. Los guardamarinas, hay 3 guardamarinas, John Blake, Mainbone y Pointer. Un médico, el doctor Robert Fielder y John Weddell, que son los 2 últimos, que son los que nos dejan las pistas, pero ellos las dejan a posteriori, después del descubrimiento de la Antártida. Bueno, pues vais a perdonar, pero a mí, como me gustan mucho los barcos, este es el Williams. Esto es un dibujo hecho por precisamente ese cirujano del Williams. Y hay una cosa muy curiosa, todo el mundo cree que es un nombre anónimo de William Smith. Bueno, pues no. El barco era de una de estas personas, era de 5 personas el barco. Y como sus 3 mayoritarios propietarios se llaman Williams, el barco se llama The Williams. El barco se llama Los Williams. No es el Williams por el nombre de William Smith, que sí era su capitán. Los datos de este barco están totalmente documentados, no, cualquier cosa de él es muy conocida. Entonces, bueno, pues William Smith hace 5 viajes a la Antártida y hace un primer viaje, el que nosotros hemos conocido como el del avistamiento. Él sale de Buenos Aires el 19 de marzo de 2019, llega a esta latitud, no me acuerdo, pues si no, no voy a ver las fechas, el 19 de febrero, ¿no? Sí. A ver, aquí tengo yo algún fallo. Claro, bueno, el 7 el 20 de febrero. Pasa que marzo y febrero no se corresponden. Claro, aquí tenemos algún fallo. 9, 2, 32, ¿no? Pues... Y el que está mal es la de arriba. No debe ser el 19 de marzo. Si llega el 11 de marzo, no puede ser el 19 de marzo. Claro, el 19 de marzo no puede llegar al paraíso el 11. Aquí sí que tenemos... Tenemos una errata. Bueno, el caso es que él lo que hace es que llega a un avistamiento. Los dos sí que tienen que estar bien. Él avista las islas. Lo que hace es derivar hacia el norte durante la noche, durante el día volver otra vez hacia lo que ha avistado, pero se retira. Y él ve que no tiene posibilidad de llegar a las islas y se retira. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que él llega a Valparaíso y entonces habla con Silver y le dice: he visto tierra en esta latitud. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Silver no le hace ni caso. Es más, le ridiculiza. ¿Por qué? Porque anteriormente había habido alguien, categoría enorme, que había sido Cook, que había estado en esa latitud.
incluso más bajas. Incluso había dado la vuelta a toda la Antártida y no la había visto y no había dejado ningún testimonio. Con lo cual, claro, iba a venir capitán mercante, que ellos reconocían, que además le pedía una cosa, que se había sondado. Y claro, él no había sondado en ningún momento. Entonces, al no tener ninguna relación con ninguna sonda, ni tener, pues nada, porque no ha desembarcado, pues la verdad es que Sirleaf no le hace ni caso. Entonces hace un segundo viaje, que es el siguiente. Vuelve de Valparaíso, el 16 de mayo, este sí está a Montevideo. ¿Qué es lo que le ocurre en este viaje? Que cuando él va llegando, porque él va buscando otra vez, él no se queda con las ganas y va buscando otra vez tierra, pero es invierno y en invierno se encuentra con la posibilidad increíble de llegar hasta la Antártida. Empieza a tener hielo, ve que el barco se pone una velocidad de un nudo, 2 nudos, y aún así arranca alguna placa de cobre del barco. Y cuando llega a Montevideo, pues, llega y empieza a comentar lo que ha visto y lo que ha hecho. ¿Qué ocurre? Pues hombre, pues gente muy más echada para adelante, pues empieza a decirle que bueno, que podía montar un barco, una expedición y demás. Pero él, por lo que cuenta en su memorándum, porque él escribe un memorándum de todos sus viajes, pues dice que se siente muy inglés y que no quería que eso fuera algo de dominio público, que no fuera la corona inglesa. Entonces, en este tercer viaje que hace, este viaje está contratado con John Myers, que es el que le contrata para llevarle sus máquinas. Le va a poner en Cocún una fábrica de láminas de cobre. Entonces le contrata para llevar los barcos y le incita a que vuelva al lugar del descubrimiento. Y lo hace. De Montevideo, llega allí, ve la tierra, vuelve a derivar hacia el norte y vuelve. Y sigue, toma posesión en nombre del rey en North Foreland, un nombre que pone él además. Pues claro, no había toponimia, entonces él pone la toponimia en Antártida, pone una serie de nombres, vuelve a embarcar, deriva, va buscando todos, no vuelve a hacer ningún desembarco hasta el 17 de octubre, que hasta isla la pone su nombre, de Smith, y vuelve a Valparaíso el 21 de noviembre. ¿Qué ocurre? Ahí sí se va otra vez a ver a Sirleaf y dice, cuidado, he sondado, está en la tierra, lado, y la he tomado porque Sirleaf debía ser un teorista. Le dijo, pues muy bien, pues ¿dónde vas a Gojul? Pues no vas a ir. Desembarcan todas las máquinas, desembarcan todo, dejan el barco limpio y lo realizan un cuarto viaje ya bajo el mando del Dante. Hay un contrato, el contrato existe y es cierto, hay un contrato que este cuarto viaje que hacen está perfectamente documentado. ¿Por qué? Porque lo hace la Armada Inglesa. La Armada Inglesa tiene un cuaderno de bitácora del barco, aunque el barco no sea suyo, lógicamente. Existe, está en una biblioteca, el original está en esta biblioteca, está en la biblioteca del Cruyul en Nueva Zelanda, y es este. Este es el cuaderno de bitácora original que la Armada Inglesa escribe sobre el William, y lo hace Prudy, uno de los guardamarinas que van en el barco. Está entero, con sus mapas, está perfectamente documentado en todo el viaje y todo lo que hace. Y el viaje que hacen es este, pues ellos salen de Valparaíso en diciembre ya de 2020 y llegan a este punto, a Norfolk. Es el primer sitio donde ellos llegan. Allí han tenido durante el viaje un problema con el agua, varios bidones se han roto y demás y están teniendo fugas y intentan aquí conseguir agua. Esta es la isla Limón. Esto es lo que hoy se conoce por... no me acuerdo ahora mismo. Pero vamos, esto ya es aquí, en Star Point, donde ellos paran. Intentan salir, sale una chalupa, la barca ballenera del propio Williams, e intentan llegar a tierra.
desembarcan, evidentemente, cazan una serie de focas y demás, pero el barco, cuando vuelve la chalupa, les dicen que la rada es bastante estrecha, que es peligrosa y demás. Entonces, ellos derivan hasta aquí. Ellos tienen mucho, la verdad es que en el cuaderno hablan de bastante pánico porque están oyendo continuamente rompientes y demás con una niebla tremenda, hasta que llegan aquí lo que hacen es fondear. Fondean, cuando se levanta la niebla, ellos una vez fondeados también están con las velas, están a la capa para no... Bueno, fondean y cuando ya ven que bueno, tienen ya luz y pueden ver, intentan levantar el ancla y cuando tienen el ancla a pique, pues un golpe de mar pues les rompe la cadena y pierden el ancla. Entonces sigue por Cabo Sirres, donde intentan fondear aquí en Cabo Sirres. Esto es Cabo Sirres. Aquí es donde ellos intentan poner la Union Jack, intentan poner ahí, no son capaces, llegan hasta North Foreland, que era donde la primera desembarco de Smith, y dan la vuelta y van a la isla de Penguin, donde el 22 de enero, ahí sí, desembarcan y toman posesión de lo que es la Antártida en nombre del rey, entonces era Jorge III, ¿no? Bueno, pues estos datos son curiosos. Entonces, ¿con qué nos enfrentamos aquí? Pues con un dilema muy raro. Y es, bueno, una cosa que vuelven otra vez a Cabo Sirve, ¿eh? Lo intentan a la vuelta, porque ellos van hasta la península antártica, hacen una serie de... Vuelven a hacer 2 desembarcos, vuelven a poner su bandera ya en el continente, vuelven otra vez y vuelven a intentar ir a Cabo Sirve. Y vuelven a intentar embarcar y poner otra vez la Unión Jack, y les es imposible. Con lo cual, pues se vuelven a Valparaíso. Entonces, aquí hay algo que es lo que no cuadra de nuestra investigación a la seguida hasta ahora. ¿Por qué nos están contando que en Cabo Sirre encontraron los restos del San Telmo si nunca desembarcó William Smith en Cabo Sirre? Nunca hubo desembarco en Cabo Sirve. Esto en todos los documentos que hay de los 5 viajes, porque sí hizo un 5.º viaje. Y en ese 5.º viaje es un viaje que él hace. Hay un 5.º viaje que hacen, pero él lo hace ya porque, claro, él vuelve ahora a Valparaíso, se acaba el contrato de fletamiento del barco con la Armada, y entonces lo que hace es decir, bueno, ahora voy yo allí a cazar focas. De hecho, coge el barco, van 33 tripulantes, sí van a Cabo Sirve, cogen todas las focas que pueden, son unas 30.000 pieles, y se vuelve a Inglaterra. Desgraciadamente, cuando vuelve a Inglaterra se tiene la noticia de que sus socios han entrado en quiebra completamente y el Williams tiene que ser vendido. La historia del barco está perfectamente documentada, es así que bueno, y bueno, William ya no vuelve más. Pero claro, tiene que ser en ese 5.º viaje, porque ahí es donde sí coincide con Sirres, con Weddell, y sí es posible que les cuente que ha visto los restos del San Telmo. Es el único momento de todos esos viajes en los que hay una coincidencia con las 2 personas que dejan por escrito que existen los restos del San Telmo allí en Cabo Sirve. Pero si nunca desembarcó en Cabo Sirve, la verdad es que es curioso. De hecho, este documento que presenta España a la reunión del Tratado Antártico está en esa línea, de que, curiosamente, dice que desembarcaron en la ensenada Sirve y encontró los restos de un naufragio que conservaba todavía inscripción del barco hundido, el San Telmo. No existe ningún documento donde avale esto. No, vamos, hemos dado más vueltas que vueltas y hemos intentado hablar con el Ministerio de Ciencia e Innovación, con el que Polar Español, y no han sido capaces de decirnos de dónde sale esto. O sea, ha dicho que lo ha hecho, que este escrito lo había hecho una persona
gran talla y de gran conocimiento histórico, pero no hemos sido capaces de saber cómo. Lo único que hemos encontrado también es lo que han presentado, que según investigadores españoles que desarrollaron un proyecto de investigación en los años 90, las evidencias en el lugar de la toponimia coinciden plenamente con los documentos antiguos. Tiempo transcurrido. Vamos, que ¿de dónde sale esto? Pues sale de una tesis doctoral de Elena Martín Cancela y de el que hizo el proyecto San Telmo de los años 93, que fue Martín Bueno. Elena Martín Cancela es su hija, que es la que ha hecho una tesis doctoral sobre el trabajo que hizo su padre. En la tesis doctoral ni en los trabajos que hizo su padre, en ningún momento aparece, vamos, que hubieran demostrado que los restos de maderas que encontraran fueran de los náufragos del San Telmo. No, no hemos entendido nunca por qué el Comité Polar Español, en nombre de España, presenta un documento de trabajo al Tratado Antártico pidiendo la protección de los restos del San Telmo, cuando no presentan unas pruebas que evidentemente no tienen ningún soporte. Sí existe en el Tratado Antártico una resolución que sí se puede hacer, que es que tú puedes pedir una protección para algo que no sabes dónde está, pero que ha estado en la Antártida. ¿Quién hizo esto? Por ejemplo, lo hizo Inglaterra con los restos del Endurance. El Endurance no se sabe, ahora sí, pero el Endurance hace unos años que cuando se presentó este documento no se sabía dónde estaba. Se sabía que estaba con los 3.000 metros de profundidad, pero sí estaba más que demostrado que había estado en la Antártida. Para que te den esa protección hay que demostrar que está en la Antártida. Estos son los datos que dieron para pedir esa protección y evidentemente el Tratado Antártico pues, no le dio ninguna protección. Hay mucha gente, ingleses, chilenos y demás, que conocen perfectamente esta historia. Entonces, ¿dónde está el error? Pues el error es tan sencillo como esto. Esta es la carta que John Mayer dibuja con los documentos que le da Williams. ¿Y qué es lo que ocurre? Que él desembarca aquí, en North Foreland. Bueno, pues él pone aquí, muy cerquita, en North Foreland, donde ha desembarcado, ahí creo que está, ahí, Sirref, Cabo Sirref. Ese es el Cabo Sirref que Smith en su tercer viaje nombra. Entonces, claro, cuando él habla de dónde ha encontrado los restos del San Telmo, él dice que los ha encontrado en Cabo Sirref, pero en el Cabo Sirref que él nombra, porque el Cabo Sirref, que está en la isla de Livingston, es el que nombra en el cuarto viaje la Armada inglesa. Entonces, si el resto del San Telmo de verdad están en la Antártida, estarían ahí, en el Cabo Sirref, que William Smith dice que ha visto los restos del San Telmo. Hipótesis, pues podemos tener todas las del mundo sobre este tema. Pero evidentemente donde la creencia general de que el San Telmo estaba en Cabo Sirref de la isla Livingston es totalmente imposible, porque nunca William Smith estuvo en Cabo Sirref de la isla Livingston. Sí estuvo en el Cabo Sirref de la isla Rey Jorge, porque él pone esa toponimia, ese nombre lo pone William Smith. Entonces, esa es la conclusión a la que nosotros hemos llegado en este trabajo. Claro, es un trabajo que se pone en contra de 200 años de la creencia de que el San Telmo está en Cabo Sirref de la isla Livingston. Porque además, como luego, pues cercano a Livingston, se ha puesto una serie de toponimias, como es las Islas Telmo y demás, pues esto se ha ido acrecentando, pero ya te digo, no hay nada que demuestre que William Smith estuviera nunca en Cabo Sirref. Donde estuvo fue en este Cabo Sirref. Esta es una carta del año. Este es de su tercer viaje a Valparaíso. Y estos nombres, todos estos nombres, algunos
sí sean la isla Nelson, y sigue siendo actual, y North Foreland. Pero Sirreskov ha cambiado de posición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Que si está, está ahí. ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Por qué no se encontraron, por qué encontraron solo los restos del barco y no encontraron una tripulación de 644 personas? Que no era poco. Entonces, ¿por qué no encontraron ningún cadáver? ¿Por qué no encontraron ningún resto? Pues no encontraron ningún resto porque esta es la Antártida en el mes aproximadamente de su máximo apogeo, ¿no? Entonces, la Banquisa en el mes de septiembre, que es cuando desaparece el San Telmo, tiene unas 2 millas de distancia con la costa. Entonces, si el San Telmo llegó a la costa, no llegó nada más que hasta donde estuviera la Banquisa. Las averías que tuviera y hasta dónde pudo llegar, posiblemente, ya son todo regulaciones, claro, pudo llegar hasta la Banquisa. Pero tienes que tener en cuenta que esta tripulación había visto seguramente el hielo en su vida. Ellos pensarían que estaban en la costa y que estaba nevado. Simplemente a lo mejor se bajaron. ¿En qué condiciones llegó el barco? Se hundió allí contra la propia Banquisa. Pudieron a lo mejor desembarcar y desembarcaran en el hielo. No, el problema es que esa Banquisa desaparece en días. ¿Por qué? Porque toda la corriente que llega desde el Pacífico y atraviesa por aquí, por este embudo, llega a tal velocidad y a tal temperatura que la Banquisa desaparece muy pronto. De hecho, Spitz llega en octubre. Y en octubre desembarca perfectamente en North Foreland sin ningún problema. No hay nada de hielo, no como en el segundo viaje invernal que hace, que tiene que huir de allí. Entonces, ¿qué pudo pasar? Pues lo que pudo pasar son todo, bueno, vamos a pensar, pues todo. Entendemos que hay a 2 millas, 2 millas, 3 millas de ahí, no sabemos, claro, la cantidad de hielo que podía haber en 1819, sabemos lo que hay ahora. Posiblemente fuera más, de más que estamos estudiando. La isobata, unos 20 metros. El que posiblemente el barco pudiera haber embarrancado justo contra la Banquisa. Pudieron bajarse, instalar algún campamento, hacer algo en el hielo. Y claro, es la peor época de horas de luz y de todo. Es decir, que pudiera la Banquisa desaparecer con ellos encima de la Banquisa. Y el barco, bueno, pues quedar ahí y llegar, bueno, pues como pues ver lo más difícil de entender, lo del cepo del ancla. ¿Cómo llega el ancla hasta la costa? Ancla, vamos, un ancla no flota por mucho cepo que tenga, porque hablan del cepo del ancla, que lo recogió Smith para llevárselo para fabricar su propio ataúd. El ancla que estaba en la costa. En la tesis doctoral de esta mujer de Elena, dice que era, bueno, bueno, y en el documento este que presenta España, pues dicen que es para que posiblemente fuera fácil que lo que hubieran llevado hasta allí el ancla para hacer una línea de vida desde el barco. Hace una imaginación tremenda, porque es que el ancla de un barco de esos era que el barco quedara destrozado y parte de la proa pudiera haber llegado a la costa por el ancla. Aquí podemos imaginarnos lo que queramos, podemos elucubrar lo que sea. Lo que sí que desde hace tiempo tenemos claro, yo no sé si sale aquí, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que nosotros, yo te digo, yo humildemente os presento los resultados de una investigación que se ha hecho
seria, que se ha ido a buscar documentos, se ha ido a buscar fuentes que no son conocidas. Si alguno de vosotros habéis conocido alguno de los nombres o sabíais que existía el cuaderno de bitácora precisamente del viaje que hace Bransfield a estas islas. Ya te digo, se ha costado buscarlo, estaba en Nueva Zelanda, nada menos. Pero esos son datos muy objetivos. No hay, no hay más tutías. Es decir, que ¿por qué si Smith nunca estuvo en Cabo Sirref? Hay gente que habla de que la única explicación que entendemos es que ese Cabo Sirref sea el que William Smith nombra en su propia toponimia y que en ese quinto viaje, que coinciden, ahí hay varios barcos, en el documento de... ¿Dónde está? Es que nombra a una serie de barcos. Hemos buscado a esos barcos y los capitanes de sus barcos. ¿No? Mire que dice, allí estaba el Sir Redcove, el bergantín William, el John de Londres, el dragón de Valparaíso. Sabemos exactamente que solamente estuvo en la Antártida en esa época, en el 1921. Y hay habla de dos bergantines norteamericanos. Son los dos barcos de la flotilla de Palmer. Eso está documentado, que ese encuentro de Williams con el resto solo puede ser en el verano de 1821. Con lo cual, es el único momento en que Williams puede contar la historia a estos dos personajes que dejan escrito esto. Lo que se va a casa hace por ancla, que esté identificado y probado que pertenecía a un español de 44 cañones. Hay un error aquí, que es el de 1.400 hombres, que no es tal error, porque son 644, pero sí eran 1.400 la expedición entera. El que está, jugamos ahí con datos, con cosas que... ¿Por qué van a mentir estos señores también y decir que esto era así? Es decir, que nosotros entendemos que tiene cierto grado de credibilidad, por lo cual sí es posible que los restos de San Telmo y de su tripulación acabaran allí, pero acabarían allí, en el Cabo Sirref que nombra William Smith, no en el Cabo Sirref que conocemos actualmente y donde evidentemente pues todo el mundo ha pensado que estaba allí, pero simplemente por no haber documentado exactamente todos los viajes. Sí que ahí nos enfrentamos a 200 años. Así que no sé qué pensaréis vosotros de estas indagaciones nuestras. Y serán verdad. Documentado está. No hay... Está totalmente documentado. Parece mentira. Nosotros vamos, yo cuando encontré el primer dato los da, pues igual que en una de las páginas del libro, pues cuenta que lo del hallazgo del barco, en otra de las páginas cuenta también que la documentación está en la Gaceta Literaria, y es cierto, en la Gaceta Literaria está. Y está escrito por diferentes personas en diferentes épocas, en muy poco tiempo, y todos son coincidentes y coinciden con el memorial de Smith. Lo que sí que es cierto es que nadie más habla de los restos de eso. Smith en su memorial. Lo que pasa es que el memorial de Smith no es el cuaderno de bitácora del William. El memorial de Smith lo hace años después intentando cobrar una recompensa. Él ha sido el descubridor de la Antártida y pide al gobierno inglés una recompensa.
Eso no le hace mucho eso. Murió como casi todo pobre. Pero y los demás tampoco, es decir, es que no. Y el único que pudo ver los restos en ese Cabo Sirve pudo ser él y la gente con la que desembarcara cuando él tomó posesión, pero él, no oficialmente, cuando en ese tercer, porque nunca más en los viajes de Smith y se intenta en 2 ocasiones, no se desembarca en Cabo Sirve. Y si os habréis quedado. Entiendo que el cepo, o sea, un cepo es un cepo estándar que demuestra que el barco tiene que ser de 74 cañones. Eso dice. Eso hay que ver el libro del capitán de navío Feijó. No lo tengo a mano. Lo acaba de publicar hace más de 2. Y están todas las anclas de la Armada. Sí. Entonces, porque hay cepos y van simplemente ligados Claro. al vástago del ancla, A la con caña, la ligada. Hay otros que tienen como una especie de cuadrado en el hierro Por y donde ahí va metido, claro. pero se puede desgastar la madera y se termina saliendo. Por lo tanto, era muy bueno ver si Feijó su libro Habla del ancla de del. ese tipo de barcos, ¿no? Hay una cosa que sí os quiero comentar y es que el padre de Smith era carpintero. Entonces es muy probable que si fuera carpintero Era muy típico de la pudiera reconocer la buena madera del cepo y decir, esta me la llevo yo. Eso lo hicieron. Era muy típico de la época. Sí, porque las maderas de Yo los guardo barcos. en mi casa una caja está hecha con la quilla de la fragata. Es que las maderas, por lo que nosotros hemos visto en el libro en el reglamento de madera, eran maderas de verdad, eran buenas maderas. Hay otra cosa de la avería. En pleno siglo XIX y 40 años más tarde, hay 2 pérdidas famosas de timón en las mismas aguas, más o menos. Cuando va la expedición científica que va a desembocar en la Guerra del Pacífico luego, me parece que es la Blanca, no estoy seguro, pero creo que es la Blanca, la primera que va con los científicos a desembarcarlos en el Callao, pierde el timón y se destaca su segundo comandante a los bosques de no sé dónde, en el interior del Perú, para buscar maderas y hacer timón. Y cuando vuelve la resolución de camino de vuelta, después del combate del Callao, vuelve por el estrecho de Falla, por Cabo de Hornos, pierde el timón y entran en Malvinas, y el teniente navío Lora hace un timón de fortuna con madera que talan en las Malvinas. Por lo tanto, lo más lógico es que la avería principal la roda, como usted muy bien dijo, es la rotería. A mí es que me parece. No puede quedarse en roda, porque si no el barco. La avería principal tuvo que ser la del timón. Y el barco se quedó sin gobierno y es muy difícil gobernar con las velas. Claro, pero si es que además, por lo que hablan también, tienen problemas en la verga mayor o en la arboladura. Un documento. Eso se explica la verga, pero es velas. Claro. El definitivo es el timón. El timón. Sí, sí, que el barco quedará a la deriva. Claro. Y esa posibilidad existe. ¿Conoce un libro que ha escrito hace menos de un año Alejandro Anca que se llama Atrapados en el hielo? He visto algunas cosas de estas. He visto. El libro Atrapados en el hielo se llama y es sobre la hipótesis de dónde puede estar. Llega más o menos a la misma conclusión de que no está allí. Irá si al final da una zona donde puede estar, pero no pero va desmontando todo porque también aparece un cubano que ha ido por ahí, no sé, no me acuerdo bien del libro, y al final es el razonamiento es el que... ¿Qué? No, perdona. No, digo que al final el razonamiento es el que hacía Sherlock Holmes, dice, y todas estas cosas pues son descartas, pues la única que queda es la probable. Debe ser esta, y es una zona. Es hipótesis. Ahí están los documentos. Esta investigación es seria porque está documentado. Sí, no, pero sí, ya lo demás ya es. No, todo esto también lo cuenta Alejandro Anca. No hace ni un año que lo ha publicado. Atrapados en el hielo. Yo es que he visto algún libro y la mayoría, pues,
es bastante fantástico, porque No, se van a... es vale montando todo esto. Ahora, si quieren atrapar el hielo, le pasaría como vimos en la película de Endurance, ¿no? El hielo lo... Claro, no, el Endurance fue... Ahora, yo he estado viendo, porque me mandaron muchísimas fotos del robot, no os podéis imaginar cómo está el Endurance en el fondo. Está como si se hubiera hundido ayer. El hielo lo conserva. Que por cierto, una cosa que yo os podría preguntaros también, porque es que se lo he preguntado a Marcelino, y digo, bueno, cuando vamos ya me lo aclararás. En este documento que presenta España como prueba fidedigna de dónde está el San Telmo, pone que el SMID encuentra, vamos, el letrero que pone San Telmo. Y yo no sé hasta qué punto en aquella época los barcos llevaban en la popa el nombre del barco. Yo no lo he visto en ninguna parte. No lo llevaban. Pero sin embargo, te dicen de siempre que esta región de Francia, que donde hacen el licor Calvados, era el letrero de un galeón que se llamaba El Salvador, que varó lo de la Invencible en una playa de Normandía, y entonces a la playa Salvador, en castellano se escribe con cedilla, como en portugués. Claro. De Calvados para el Salvador. Sí, pero ya tenemos marca. Es que es curioso, no hemos encontrado Pero todas las documentación. publicaciones que hay en 18, yo nunca he visto un letrero a popa que Está claro es que el tipo del ancla se soltó. la campana. Se debió soltar. Porque el ancla no deriva. El ancla se va para abajo. El cepo, lo que pasa es que, claro, una cosa es donde esté el cepo, que haya ido. Claro, ¿Dónde está el Claro, barco? claro, ¿dónde está el barco hundido? Nosotros entendemos que es un barco. Si es verdad que tenía una avería gorda en la tajamar, ese barco no llega hasta allí, ese barco. ¿En qué avería puede ser la tajamar? La roda es un pedazo de roble, claro, que es la quilla al final. Claro, que haya una separación entre... ¿Qué avería puede darse? O se te rompe la quilla o no se te rompe. Es que la avería viene documentada de esa manera. Hay la Mariana van en flotilla, lógicamente, y el Cabo de Hornos los mete una paliza a los tres barcos tremenda, y cuando se separan intentando darle un cable, y se separan y no hay manera de darle un socorro. Y entonces lo que dice el documento es que, bueno, pues que se han separado. Puede ser que las costuras de la prueba entrase más agua que lo normal. Eso, como si por todo el barco. Sí, bueno, sí. Además los aletriles. Ya está la cosa. Es que ya te digo, es que hay dos documentos. Uno habla del tajamar y otros que no. Pero también hay burros que tú que el barco le dejas al cronista el puente que te haga la crónica y sabe de un chaval lo que puede. Yo, mira, vamos a ver, si el documento le tenemos aquí, de donde nos lo dice. A ver, ¿dónde tenemos? No se ha localizado la tumba del capitán Smith para... Eso es lo que nos... para- No lo vais a creer, pero lo hemos intentado. Lo hemos intentado porque hubo alguien como lo que nos lo dijo. Dice, coño, pues lo más fácil es ir a ver que enterrarlo. ¿Y sabes por qué? Porque en este proyecto nosotros hemos contado con una persona que es una experta tremenda en temas de maderas. De hecho, tiene un proyecto de la Unión Europea que se lo han cedido con 4 millones de euros. No te que es un proyectito así, a una embajada del CSIC. Y ella nos lo dijo, porque ella se dedica a las maderas y precisamente tienen un archivo de maderas para hacer dendrocronología que tú le das un trozo de madera y te dice de qué árboles y de qué año, cuándo se plantó, dónde. Es impresionante el proyecto que tiene. Las atablazón, lo que se llaman los filos de proa, se encastran en las dos algunas ranuras que se llaman los aletriles. Puede fallar una de esas tablas y entrar más agua de lo normal. Sí, Pero desde luego, como decía usted antes, muy bien, si te quedas sin proa el barco, inmediatamente se va. yo creo que dura poco. Avería, hay que explicarla un poquito más. Pues mira, a ver si es este. Este es el libro de Alejandro Anca. Así no lo buscaré porque. A ver, es. Al anillo.
a la diplomática. Se llama Muerte en un mar helado. Luego este El Casanova, misterio del navío San Pedro. en Cartagena, en un championado. ¿Qué? En un championado. Sí. Bueno, Alejandro Anca la vida y es que además no A ver si esto lo... Esto, Chema, te parte porque es la hora ya. Sí, sí. Yo lo único ya te digo, si alguna cosa queréis saber, pero bueno, lo único que seguimos batallando con el Ministerio de Cultura para que nos autorice a ir en busca de los restos. No sabemos ya qué hacer porque, bueno, aquí tenemos un testigo y quiero agradecer ya que está ahí presente, bueno, pues el cariño de la Armada y lo que nos ha aguantado, porque a nosotros el Ministerio de Cultura nos exige el permiso de la Armada. Claro, yo voy a la Armada. Cada vez que yo presento un documento, me lo rechazan diciendo que necesito el permiso de la Armada, yo voy a la Armada. Y digo, oye, mira lo que me pasa. Y la verdad es que con todo el cariño del mundo y con toda la educación del mundo me reciben, el aspirante, director del museo y demás. Y me dicen, ya están hartos de mí, porque dicen, pero vamos a ver, ¿cuántas veces te tenemos que decir que tenemos un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Defensa en el que solo el Ministerio de Cultura puede dar estos permisos? Y estamos ahí atrancados, pero estamos atrancados desde el año 2018. Y seguimos RQR y seguimos en las mismas. La última comunicación que tenemos es la misma. Ha habido un nuevo director de Bellas Artes al que se le ha pedido que por favor nos reciba y que queremos arreglar porque nuestro proyecto no tiene tacha ninguna. Lo que no tenemos es porque no se nos contesta. Entonces, estamos pues esperando y la última solución que tuvimos es en el mes de noviembre llevarlo al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo lo ha admitido a trámite porque ha visto que evidentemente estamos en una indefensión tremenda y yo estuve con el ministro de Cultura el jueves pasado y me ha prometido que se va a revisar. Esperemos que, bueno, pues que no nos vuelvan a contar ir a la Armada a pedirles permiso, porque es que la Armada ya... Yo creo que si vuelvo por allí me fusila, ¿no? Eso lo reconozco. Que la paciencia y de verdad rectitud y demás de la Armada la agradezco. Pero claro, ¿qué podemos hacer?